El Señor nos bendiga. Si sabía que el aire estaba de este lado, venía otro domingo más. Está fresquito acá. Está para venir a predicar toda la semana. Bueno, siempre es una alegría poder volver a esta querida iglesia. Este, la verdad que uno va a predicar a muchas iglesias, pero esta iglesia para mí tiene un afecto personal. El Señor nos dio el privilegio de poder empezar junto con otros hermanos en esta iglesia. Y yo me suelo olvidar de las cosas porque me estoy haciendo viejo, me olvido de los nombres, me acuerdo la cara de la gente, pero me olvido del nombre, ¿no? Menos mal que somos todos hermanos, porque no sé cómo haré en la iglesia el domingo, ¿no? Para saludarnos todos por el nombre, pero de esta iglesia creo que no me voy a olvidar nunca, porque recuerdo que el día que se inauguró esta iglesia, el día que tuvimos la primera reunión, fue el día de mi cumpleaños, así que no me puedo olvidar. Saldanta todos los años, mientras esté acá, será así. Bueno, hermanos, vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Y antes de empezar con la lectura del texto, quiero leerles otro texto, que es 2 de Timoteo 3:16. Es un texto muy conocido, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿no? Cuando la escritura deja de hacer esto en nosotros, es decir, cuando la escritura deja de enseñarnos, de corregirnos, de instruirnos, no es que nada nos corrige, no es que nada nos instruye, no es que nada nos enseña, sino que lo hace cualquier otra cosa, ¿no? Y uno como pastor, cuando habla con las iglesias, con los hermanos, con las personas, los temas son recurrentes. Problemas de ansiedad, falta de propósito en la vida, conflictos internos, crisis de fe, algunas experiencias traumáticas del pasado que los han acompañado y los acompañan lamentablemente por años, situaciones traumáticas que no han podido superar. Y en todas estas cosas nosotros podemos encontrar un consejo en la palabra de Dios. Pero es importante que entender esto. Si nosotros no entendemos esta verdad que yo pretendo exponer en esta mañana, no importa el consejo porque la victoria no va a llegar. Es necesario comprender esto para que todos los demás tenga sentido. Así que la idea de este mensaje no es solamente que escuchemos su palabra, sino que podamos entender su obra en nosotros. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. Marcos 8, 27 al 35. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Oramos. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos das. Gracias porque podemos estar acá en tu iglesia. Gracias porque podemos abrir un día más tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es inspirada, por lo tanto te rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo hable personalmente a todos y cada uno de los que estamos aquí, y también, Señor, que hables como iglesia, como congregación. Gracias, Señor, porque podemos
tener tu palabra en nuestras manos en este día. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto del versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea. Nos dice que Jesús estaba caminando con sus discípulos. Este lugar, Cesarea, era el lugar más al norte en el cual Jesús iba a llegar en su ministerio. A partir de ahí ya él empieza su descenso, su camino final hasta Jerusalén. En este momento de la historia, sus discípulos ya llevaban 3 años caminando con él. Eran las semanas finales de la vida de Jesús, por ende de su ministerio. Así que a este punto ya los discípulos prácticamente habían visto todos los milagros que nosotros vemos en los evangelios, ¿no? Habían visto la multiplicación de los panes, de los peces, habían visto la liberación del endemoniado gadareno, habían visto al Señor calmar el mar, etc. Y Jesús los sorprende en el camino con una pregunta, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Y acá Jesús no es que tiene un problema de identidad, que no sabe quién es. Jesús sencillamente quería escuchar de boca de sus discípulos qué es lo que el mundo decía de él. Y la respuesta es una respuesta muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la respuesta dice: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y dice, o algunos de los profetas. Pero si nos centramos en la primera parte de la respuesta de Juan el Bautista y Elías, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque ambos personajes, tanto Elías en el Antiguo Testamento como Juan, hasta hacía un par de años atrás, tenían una predicación, si se quiere, contestataria. Ellos predicaban no solamente el Evangelio, ellos predicaban en contra de los gobiernos corruptos que los oprimían. Así que esta percepción era algo importante, porque a la vez Elías y Juan el Bautista tenían una característica en común: su predicación era confrontativa, ¿no? Y esto nos hace ver de que Israel esperaba un Mesías político, un Mesías militar que los librara de los opresores. Pero esta no es la pregunta más importante. La pregunta que sigue creo que es la pregunta que es casi el centro de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ya no la gente, sino ustedes quién dice que son. Es muy importante la respuesta. Las respuestas son muy importantes. La respuesta a la pregunta de Jesús, sin duda, es la respuesta más importante que nosotros los hombres debemos dar. Y aunque permanezcamos en silencio, el silencio es una respuesta. Nosotros, todos los hombres que caminan por esta tierra, deben responder por esto. ¿Por qué? Porque de ello depende nuestro futuro eterno. ¿Quién es? ¿Quién dices que Jesús es? Recién veníamos con mi esposa en la camioneta, escuchando la radio, y una mujer, no sé por qué, porque también escucho la radio de a rato, ¿no? Tampoco sé bien de qué están hablando, pero escuché una mujer que decía de que ahora llegaba la Navidad y que, bueno, no importa la religión que uno tenga, qué sé yo, pero que había que conservar para los niños toda esta mística, ¿no? Y ella en un momento dice: hay que conservar todo esto, dice, que fue tan lindo, dice, como Papá Noel y el Niño Dios, ¿viste? Dice, esto que es tan importante. Y yo pensaba, para que algo sea importante vos tenés que entender de qué se trata, ¿no? Y estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido, pero bueno. Pero en este caso es una respuesta. ¿Quién dices que soy? Mucha gente cree que sabe quién es Jesús y en realidad no. Y vieron que siempre que se predica sobre Pedro, pobre Pedro, ¿no? Yo creo que es uno de los discípulos más castigados. Cada vez que hablamos de Pedro es porque hace macana, ¿viste? O niega a alguien, o se está hundiendo en el agua, o le quiere cortar la oreja a no sé quién. Él siempre está haciendo algo malo. Entonces los predicadores generalmente lo agarramos a Pedro de punto, y Pedro es el que siempre abre la boca, el que hace macana. Pero creo que esta es una de las respuestas más acertadas de Pedro. Porque Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y esta pregunta no solo es correcta, sino que es una respuesta, no solamente es correcta, sino que es muy profunda. ¿Por qué? Porque Pedro era judío, era un pescador judío. Él había crecido
escuchando en su familia la promesa de la llegada de un Mesías para su pueblo. Y esto es muy evidente en la respuesta de Pedro, porque Pedro no le dice, tú eres Cristo, sino que le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Sí? Como dice en Mateo, que está mejor explicado en Mateo 16, dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Pedro está diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el esperado, tú eres el Mesías, tú eres aquel del cual yo escuché desde niño, ese sos vos, llegaste, sos vos. ¿No? Es tan impactante esa respuesta que otra vez, en la misma historia, pero en el Evangelio de Mateo 16, Jesús entonces le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor ante esta respuesta no le dice a Pedro, sí, está bien, es así. No, lo llama bienaventurado. Y acá llegamos a un punto importante. La respuesta de Pedro, ¿era una respuesta correcta o era una respuesta revelada? La respuesta correcta y la respuesta revelada no son lo mismo. ¿Qué es la respuesta correcta? La respuesta correcta sobre cualquier cosa la puedo encontrar en un libro. Vieron que ahora hay unos aparatitos, lo vi hace un par de semanas en la casa de un amigo, es una cosita así, por ahí para la gente joven es totalmente normal, para mí que soy viejo no. Una cosita así, que está arriba de la mesa de la cocina, y yo estaba conversando con él, y no sé qué le pregunté, y él no lo sabía, y él se da vuelta así, y le dice, Google, ¿qué es tal y tal cosa? Y el aparatito, le contesta, ¿no? Y yo me quedé así mirándolo, digo, ¿cómo es? No, dice, reconoce mi voz, y me contesta lo que yo le pregunto. O sea, ya ni siquiera sacamos el teléfono para buscarlo en Google, ya le preguntamos, ¿no? Nosotros podemos hoy buscar la respuesta correcta sobre algo en eso, o en un Google, o en un libro. Pero la respuesta revelada es distinta. ¿Por qué? Porque la respuesta revelada es una certeza del Espíritu Santo en mi corazón, que Dios me está haciendo entender que Jesús es el Mesías. O sea, yo puedo buscar en un libro y leer de que hace 2000 años vino un tal Jesús que decía que era el Mesías, y que murió crucificado y que resucitó el tercer día. Eso es información, eso es respuesta correcta. Pero después está la respuesta revelada, la respuesta donde el Señor da, como dice acá, da testimonio a mi corazón. ¿Sí? Da testimonio a mi corazón de que el Señor es el Mesías. La respuesta correcta, sacia el intelecto, sacia la curiosidad, pero la respuesta revelada salva mi alma. Muchos de nosotros hemos caminado, empezamos diciendo que los discípulos caminaron 3 años con el Señor, muchos de nosotros hemos caminado mucho más de 3 años con el Señor. Y yo recuerdo cuando yo recién conocí al Señor y empecé a leer la Escritura, a mí me fascinaron los evangelios, ¿no? Y leía los milagros. Y como uno no conoce mucho, yo pensaba, ¿cómo sería mi fe si yo hubiera vivido uno de estos milagros? Si mi fe es así, yo hubiera visto uno de estos milagros, hubiera sido una fe enorme. No lucharía con estas cuestiones de crisis de fe. Y es cierto. Pero la verdad, hermanos, nosotros hemos visto muchos más milagros de los que los discípulos vieron. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús alimentar a 4.000 personas con panes y peces. Pero sí hemos visto al Señor alimentándonos a nosotros y a nuestras familias cada día. Nosotros tampoco hemos visto al Señor liberar endemoniados, pero sí hemos visto al Señor cada día librarnos de todo mal. Tampoco hemos visto a Jesús calmar el mar, pero sí hemos experimentado al Señor Jesús calmando las tormentas de nuestro corazón. Tampoco hemos visto al Señor caminar sobre las aguas, pero lo hemos sentido por años caminar al lado nuestro. Nosotros hemos visto más milagros que ellos. Nosotros vemos un milagro cada día. Ellos lo vieron por 3 años.
Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra respuesta a ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Es una respuesta correcta o es una respuesta revelada? En el caso que sea una respuesta correcta, revelada, ¿cómo vamos a saber? Algunas cosas que nos van a servir para saber si mi respuesta es revelada. Primero, entendemos nuestra posición. Le leo Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así como la relación que tenemos con las personas determina cómo interactuamos con ellos. ¿Sí? Cuando yo era chico, por ejemplo, tenía amigos míos que trataban a sus padres de usted. Eso es de hace 1000 años atrás, ¿no? En Salta, en un pueblo. Hoy en día creo que ya no hay eso. Por ahí escucho a alguien de mi edad que lo trata de usted al padre, pero en realidad eso era... Pero tenía que ver con el tipo de relación. Había una relación, es el padre, lo querés todo, pero había como una distancia, ¿no? Tu papá estaba como allá, como él era un señor, había que tratarlo de usted. La relación que tenemos con nuestra esposa, la relación que tenemos con nuestros amigos, la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, determina la forma en la que yo hablo con ellos. De esta misma manera, nosotros entendemos nuestra posición cuando sabemos que es una respuesta revelada. Cuando yo entiendo de que Dios es mi Padre. Es mi Padre. No es un jefe, no es alguien a quien yo tengo que estar permanentemente rindiéndole cuentas. No es un dictador, es mi Padre. Eso determina mi relación con Él. ¿Sí? Eso determina mi relación con Él. Otra de las cosas que ocurre cuando mi respuesta es revelada es que entiendo las dimensiones del arrepentimiento. El hijo pródigo, en Lucas 15, cuando vuelve, se acuerda que él se va, dilapida todo el dinero que el padre le da, y cuando regresa le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que el hijo pródigo entendía exactamente en qué consistía, a quién había ofendido. Porque déjenme decirles que el arrepentimiento liso y llanamente no es lo mismo que la convicción de pecado. El simple arrepentimiento involucra el hecho y tiene como resultado la culpa. Por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue? 2 o 3 meses atrás. Daniel Pastor, uno de los ancianos de la iglesia, habíamos ido a dar una escuela de oficio de resistencia, volvíamos viajando de noche en la camioneta y de golpe sentimos, ¡pum! Lo vimos al perro ahí, de acá donde estaba la cámara, apareció el perro así de la nada. No sé, no quedó nada del perro, o sea, no había nada ni para enterrar el perro. Hizo ¡bum! ¡Chao! Desapareció. Yo ni siquiera me bajé a mirar la camioneta. Con Daniel estábamos, pobre animal. Y así, hasta que paramos y miramos la camioneta y dijimos, pobre de mí por todo lo que rompí. Pero hasta ese momento era pobre animal. Y el sentimiento que teníamos, che, ¿cómo no? No sé, no veníamos más al medio de la ruta, no veníamos con la luz alta, no veníamos un poco más despacio, no sé si se podía evitar. Pero te sentís mal y ese sentimiento de arrepentimiento de haber matado a ese animal te genera culpa, ¿sí? La convicción de pecado involucra mi pecado, es otra cosa. Es el testimonio del Espíritu Santo a mi corazón diciéndome, Carlos, esto está mal delante de Dios. Es un sentimiento profundo de que estoy ofendiendo a Dios, como dice el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Son dos cosas distintas. Si yo no soy consciente de que mi pecado ofende a Dios y a la persona de Dios, porque ¿saben qué? La gente que no conoce al Señor también se arrepiente. También se siente culpable. Pero si yo no soy consciente que mi pecado ofende a la persona de Dios, lo que yo siento no es arrepentimiento, es solamente culpa. El arrepentimiento es una convicción del Espíritu Santo en mi corazón. Otra cosa que pasa cuando el Evangelio es revelado, cuando la respuesta es revelada, es que el Evangelio se vuelve una realidad.
Fíjense que hasta aquí había historias y milagros que contar, pero lo que Jesús anunciaría sería algo que daría luz al Evangelio que hoy nos ha salvado y que predicamos. Versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Aquí ya Jesús no está usando una parábola, Jesús no está usando una ilustración, Jesús está hablando claramente. Y les está diciendo que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Jesús sabía que para satisfacer la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado, era necesario dar su vida. No alcanzaba con menos. No alcanzaba con menos. Y eso nos debe llevar a entender esta verdad que es fundamental en el Evangelio. El costo del padecimiento es directamente proporcional a la gravedad del pecado. Si el costo que pagó Jesús en la cruz, así de caro es el pecado, así de grave es el pecado, porque no alcanzaba con menos. Hermanos, si hemos de llevar una vida que lleve gloria a Dios, es imprescindible entender la gravedad de mi pecado. De lo contrario, no voy a poder comprender la magnitud de la cruz ni la magnitud de la gracia de Dios para mí. Imagínense que alguien los para. Bueno, acá en Córdoba somos campeones para eso, ¿no? Con la caminera no nos pasa, no nos gana nadie, ¿no? La caminera te para, te mira mal y te dice, te voy a hacer una multa. ¿Por qué? Bueno, porque sos pelado y los pelados por acá no pueden circular. ¿No? Y la multa son 100.000 pesos. Ahí te crece el pelo, ya, cuando te dice una cosa así. Pero si el tipo te dice, pero ¿sabes qué? Vos sos un pelado piola, te voy a dejar pasar, te la perdono. Vos vas a transpirando así, porque me dice, me perdonó 100.000 pesos. Ahora supóngase que te paran de vuelta y te dicen, sí, te vamos a hacer una multa. ¿Cuánto es? 20 pesos. No solamente le pagás los 20 pesos, sino que te hace el enojado. Claro, vamos a discriminar con pelado. Toma 20 pesos. Me voy. No. ¿Por qué? Porque es algo barato. Hermanos, ¿cómo? ¿De qué manera voy a entender la gravedad de mi pecado si no entiendo lo que Cristo hizo para pagarlo? ¿Por qué el Señor pagaría tanto por un pecado que yo creo que vale poco? Analicemos el texto 22. Entonces Pedro, acuérdense que el Señor les dijo que era necesario que sufriera, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Es evidente de que la respuesta que escuchamos de Pedro era correcta, sí, pero en el corazón de Pedro no era una respuesta revelada. Pedro había verdades que no había entendido y vamos a ver por qué. Porque encontramos de que cuando la respuesta es solamente correcta y no es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, algunas cosas pasan en mi vida. Lo primero que pasa es que llega la miseria espiritual. Tu vida espiritual será miserable. ¿Por qué? Porque tu motivación para vivirla bíblicamente será la culpa. Y esa motivación te va a llevar directamente al legalismo. Repito, tu motivación para vivir bíblicamente va a ser la culpa, te vas a sentir culpable. Y esa motivación te va a llevar directamente al legalismo. Vivir sin entender esto es como haber sido perdonado, pero seguir viviendo como culpable. Otra de las cosas que va a hacer cuando solamente conoces la respuesta correcta y no tenés esa convicción del Espíritu Santo en tu corazón, es la pérdida de los sentidos. Tarde o temprano te vas a adormecer. Como esa gente que sube las montañas, los alpinistas, ¿no? Y se quedan varados ahí arriba y los agarra el frío y el hambre y va pasando el tiempo y siguen hasta que llega un punto que empiezan a adormecerse y llega un momento en que ya no sienten más frío y llega un momento
en que se muere. Cuando hablo de la pérdida de los sentidos, que tarde o temprano te vas a adormecer, es porque va a llegar un día en que tu pecado va a dejar de dolerte. Y vas a concluir de que tu pecado no es tan grave. Y también vas a concluir que las enseñanzas bíblicas son un tanto radicales para vos. Entonces vos te vas a construir tu propia visión de lo que es una vida cristiana, y es entonces que estás adormecido de muerte. Pero hay más. No solamente va a pasar eso. Vas a huir de la comunión de la iglesia, porque no conoces la gravedad de tu pecado, pero tampoco querés que nadie te la recuerde. Esto es una locura. Porque al igual que un matrimonio, una parejita enamorada huye, vos vas a huir con tu pecado, con la fantasía de que vas a poder manejarlo. Hermano, Jesús peleó hasta la muerte y muerte de cruz para vencer al pecado, y vos lo vas a vencer en tu casa solo. Esta declaración de independencia de Dios, porque no es otra cosa, está escrita en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Claramente, Hebreos 10, 26 y 27 habla de esta declaración de independencia de Dios. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando la verdad que yo conozco es solamente correcta, pero no es revelada por el Señor, también te vas a convertir en juez y víctima a la vez. Este texto ya lo leí, pero lo quiero leer del Evangelio de Mateo, es la misma historia, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús le acababa de decir de que era necesario padecer mucho, y Pedro responde con un llamado a la autocompasión. Ten compasión de ti. Jesús se hizo hombre, habiendo sido Dios, y vino a morir a vivir entre nosotros, y caminó entre nosotros, y fue perseguido, fue injuriado, fue azotado, fue clavado en una cruz. Se burlaron de él. Él pagó con su vida por una deuda que no era suya, y jamás, nunca cayó en la autocompasión. Nunca escuchamos a Jesús decir, uy, pobre de mí. Y si había alguien que tenía razón para decir eso, era él. Ahora, ¿qué hay detrás de la autocompasión, hermanos? Yo siempre le digo a mi esposa que hay mucha gente se queja de lo que disfruta, ¿no? Hermanos que vienen y te cuentan un problema y vos le decís cómo tenés que salir, pero no quieren salir porque disfrutan de tener ese problema. Se quejan de lo que se quejan, de eso disfrutan. La autocompasión aparece cuando mi voz calla la voz de Dios. Es básicamente, hermanos, una decisión de amarme a mí mismo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y amarme a mí como a mí mismo. Es eso. Pero fíjense que Pedro no solamente le dice esto, sino que Pedro también se pone en juez. El mismo Pedro que hace 3 versículos atrás dijo que era el Mesías, ¿no? En la otra versión dice, Pedro le tomó aparte y le comenzó a reprender. Esta palabra reprender en griego es la misma palabra que el Señor Jesús utiliza en los evangelios sinópticos para referirse a la reprensión de demonios.
Así que Pedro utiliza la misma palabra para reprender al Señor. No sé, cuando actuamos así, cuando reprendemos al Señor, en realidad estamos diciendo, bueno, Jesús, tú eres muy bueno, tu iglesia es muy linda, la gente que va a la iglesia es muy linda, son buena gente, pero tu plan es un poco radical, un poco extremista. Tendrías que acomodarlos a estos tiempos, a los tiempos en que vivimos. Es más, creo que le falta algo de gracia. Yo estuve predicando en algunas iglesias en Estados Unidos el mes pasado, volví hace unos 10 días. Y hay cosas que uno sabe, pero cuando uno las ve, no solamente las sabe, sino que es como que te duele más de cerca. Todos sabemos, acá lo deben haber enseñado muchas veces, de que un hombre que el Señor usó para iniciar el movimiento de la Reforma, un hombre central de los tantos personajes que hay, es Martín Lutero. Y de su línea de doctrina es de donde viene la iglesia luterana. Es decir, que podríamos decir que es una iglesia que nació de la misma raíz de la Reforma. Ir a Estados Unidos y ver las iglesias luteranas pintadas con los colores del arco iris, con carteles en la puerta que dice: Dios te ama tal cual como sos, si venís acá no tenés que cambiar. Y uno que conoce un poquito del tema de la Reforma, puede decir, ¿qué pasó en el medio? Pasó esto. Cuando tratamos de que la palabra de Dios se acomode a los hombres. Y la palabra de Dios fue revelada para santificar a los hombres, no para que los hombres nos sentamos cómodos. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros podemos imaginarnos reprendiéndolo a Jesús. Pero tengo una pregunta para mí y para todos. Cuando el Señor a través de su palabra me dice de que es indispensable para mí la santificación, que debo ser un discípulo y no un seguidor, que mi compromiso con su persona, con su palabra, con su iglesia debe ser una prioridad para mí. Y mi respuesta es de que asisto a la iglesia de vez en cuando, de que no tengo ningún rol dentro del cuerpo de Cristo. Y mi vida espiritual, la verdad, no me preocupa tanto, me preocupa más mi vida emocional. ¿Nunca escucharon gente que dice, bueno, che, tenés que ir a la iglesia porque vos estás mal, porque estás pasando por una situación mala, entonces, che, mirá, vos no sabés qué sé yo, no sé, se me murió el gato, estoy deprimido, miro dónde dormía el gato y me pongo mal. Vení a la iglesia, te vas a sentir mejor. Nos estamos equivocando, hermano, el problema no es el gato. El problema es que sos un pecador y que si no te arrepentiste, el Señor te va a mandar al infierno. Ese es el problema. Nosotros venimos a la iglesia por amor al Señor, no para solamente sentirnos mejor. ¿Nos sentimos mejor? Sí. Yo no me siento bien cuando pasan varios domingos que no voy a la iglesia. Por ahí cuando viajo, no sé, es como parte de tu vida, lo querés ver. Pero cuando el Señor me dice que su palabra, su iglesia, debe ser prioritario para mí, y yo ni siquiera me estoy preocupando por mi crecimiento espiritual, ¿no estoy haciendo lo mismo que Pedro? Hermanos, es esperable de que el mundo rechace a Dios y a su palabra, pero es inadmisible que un cristiano rechace la Escritura. Es inadmisible. El Señor dice que era necesario que ocurriera para salvarnos. Pedro pensó que él tenía una idea mejor. No, Señor, mejor no, que no te pase. Eso nos está diciendo de que Pedro no entendía la magnitud de su pecado. Y cuando nosotros actuamos con el Señor como si fuera alguien que nos tendría que servir a nosotros, es porque no estamos entendiendo la magnitud de nuestro pecado. Y esto es producto de un corazón deformado por el pecado.
Otra cosa que ocurre si solamente conozco la respuesta correcta es que si jugamos con Dios nos vamos a quemar. Ustedes saben que Dios tiene muchos atributos, pero todos sus atributos son exactamente iguales. Es decir, Dios no puede ser más santo que bueno, o no puede ser más soberano que majestuoso. Tampoco Dios puede ser un Dios con más gracia y menos verdad. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia en la misma medida. En la misma medida. Por tanto, Él es Padre de misericordia, pero a la vez es fuego consumidor. Es tan grave lo que Pedro dice, que queda reflejada en la respuesta que Jesús le da. Le dice en el versículo 33, quítate de delante de mí, Satanás. Yo me imagino la cara de Pedro, ¿no? Que está hablando con el Señor, no, mira, ¿para qué vayas a la cruz? Mejor no, que eso no te pase. A ver, hablemos un poco a ver qué podemos hacer. Y el Señor lo mira y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y Pedro habrá pensado, pues yo lo quiero ayudar y me dice Satanás. Pero el Señor le explica, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta actitud no es solamente la actitud de un tipo rebelde. No es la actitud solamente de alguien que no entiende. El Señor está dejando claro de que Satanás está detrás de esta actitud. El Señor, hermanos, no admite un corazón que contradice su palabra. Yo no me acuerdo ya, pero deben, no sé si son 32, 33, 34, por ahí, años que estamos en el ministerio a tiempo completo con mi esposa. Y en tantos años uno ha predicado muchas veces y ha estado en muchas iglesias. Y no recuerdo yo, tampoco recuerdo un montón de cosas, ¿no? Pero no recuerdo yo de alguien que venga y te diga, me haya dicho, pastor, esto que dice acá la Biblia no es cierto, o una cosa así. No tengo, sí, gente que tenemos diferencias doctrinales, puede ser, pero que alguien te diga, no, esto no es cierto, no lo he escuchado. Pero lo que el Señor no admite es una contradicción en nuestro corazón. Nosotros podemos asentir correctamente y decir, bueno, esta es la palabra de Dios, pero puedo estar contradiciéndola en mi corazón. Al igual que Pedro, podemos saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y aún así no entender la magnitud de la cruz. Y no entender la magnitud de la cruz es no entender el Evangelio. Y no entender el Evangelio es no entender nada, porque no existe tal cosa como un Evangelio sin cruz. Buscar un Evangelio sin cruz es como tratar de dibujar un círculo cuadrado. El Señor nos explica, para terminar, cómo vivir el Evangelio de la cruz. Versículo 34 dice, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una aclaración importante, estos 3 mandatos de Jesús no son opcionales, no son separables, pero sí son cronológicos. No son opcionales, no son separables, pero son cronológicos. Empieza diciendo, niégate a ti mismo. ¿Esto qué es? Básicamente es Cristo por encima de mí, pensando por mí. Esto no es anularme como persona. Esto es poner al Señor sobre todas las cosas de mi vida por fe. Darle el señorío de mi vida. Y darle el señorío de tu vida no implica que lo entendemos todo, pero sí implica que lo creemos todo. Uno de los temas que a veces conversamos con mi esposa es algunas tensiones que encontramos en ciertas doctrinas. Ayer, sin ir más lejos, estábamos hablando de cómo es el tema de que el hombre es responsable, pero a la vez Dios es absolutamente soberano, ¿no? Entonces estamos los dos así, siempre, ¿no? Imagínense, en 30 y pico años de casados todo el tiempo haciendo eso y todavía no le encontramos la vuelta. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Es algo que el Señor nos está diciendo, esto es así.
pero no necesitas entenderlo para creerlo. ¿Usted tiene televisor en su casa? Si no lo tenía, lo compró hace 2 semanas antes que empiece el Mundial, ¿no? Pero uno sabe que... Yo recuerdo los primeros televisores, venía el control remoto, era chiquito así. ¿Te acuerdas? Gordito, petizo así, chiquito. Ahora es un control así de largo. Y tiene un montón de botones que cuando vos lo apretás decís, ¿qué hice? Porque te aparece una cosita ahí que no sabes qué, ¿no? Pero todos sabemos que si vos apretás el botón rojo, ¡pum!, se prende el tele. Y aparece una imagen. Y saben que si buscas tal canal, aparece, no sé, el partido. Eso lo sabemos todo. Ahora, todos sabemos cómo eso que está ocurriendo en la otra parte del mundo llega en el mismo momento al televisor que yo tengo en mi casa. ¿Cómo esa imagen viaja? ¿Cómo se reproduce y cómo aparece en el televisor? Yo no tengo la menor idea, hermano. No sé ni cómo se prende. O sea, no entiendo cómo se prende. Sé cómo se prende, pero no lo entiendo. Sin embargo, nunca voy a apretar el botón del televisor pensando de que no va a prender. Porque es normal. Y no lo entiendo. Ustedes escucharon a alguien ayer a las 3 de la tarde que ande con la cabeza agarrada y dice, tengo miedo que el televisor no me prenda. Nadie estaba preocupado por eso. No tiene idea cómo prende, pero él cree que prende. El Señor nos llama a que nosotros, no implica entenderlo todo, pero sí creerlo todo. Y le dije que no era cronológico porque es notable que este texto dice que antes de tomar la cruz es necesario negarse a sí mismo. Dice, cualquiera que quiera venir por él, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es decir, que si nosotros no nos hemos negado a nosotros mismos, no hay una cruz sobre nosotros. Y si no hay una cruz como en nosotros, estamos viviendo un evangelio sin cruz. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la carne acá, lo vivo en la fe. Entenderlo todo, creer, no entendemos todo, pero lo creemos todo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto lo describe todo. Y los animo a que lo lea en su casa varias veces. Después dice, toma tu cruz. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra cruz, en realidad, hermanos, todos tenemos una cruz, si se quiere así. Las circunstancias que nos tocan vivir y las dificultades que tenemos que sortear tienen el propósito de hacernos más dependientes del Señor y de llevar gloria a su nombre con nuestro proceder. Las circunstancias que nos tocan vivir y dificultades que sortear tienen el propósito de hacernos cada vez más dependientes de Él y llevar gloria a su nombre con nuestro proceder. La cruz no es un motivo para servirle, sino que es necesaria para servirle. Cuando yo cargo mi cruz, no estoy sumando una carga, porque acá acabamos de leer de que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y estamos tomando una cruz que el Señor nos dijo claramente, mi yugo es liviano y fácil. Ahora, ¿cuándo se vuelve la cruz pesada? La cruz se vuelve pesada cuando yo quiero llevar la cruz, quiero cumplir con todo lo que el Señor me pide que cumpla, pero todavía sigo cargando todo el peso y el pecado que me asedia. Ambas cosas no se pueden llevar. Hermanos, sabemos, porque el Señor nos dice que es necesario, de que el Evangelio ha sido extremadamente costoso. Y si el Evangelio que nosotros estamos viviendo no tiene costo, seguramente tampoco tiene cruz. ¿Cuál es el costo del Evangelio? Cuando hablamos de costo del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? ¿De alguien que nos pega, nos persigue, nos azotan? No. Es mucho más sutil que eso.
mucho más simple que eso. El costo del Evangelio es defender lo que nosotros creemos y a quien nosotros creemos delante de aquellos que no creen. El costo del Evangelio es vivir bíblicamente en un mundo pagano. El costo del Evangelio es no permitir que nuestras convicciones cristianas sean vulneradas por las convicciones del mundo. Y créanme que cuando uno vive así es un costo alto. Nadie nos va a clavar en una cruz, nadie nos va a azotar, pero sí nos van a despreciar. Sí nadie va a decir, qué lindo que a vos no te gusta hacer todas estas cosas. No, la mayoría de la gente va a pensar que sos, o que te lavaron la cabeza, o que sos tonto, o que sos un fanático. Nosotros a diario, si usted está viviendo un evangelio que no tiene este costo, quiero decirle que su evangelio no tiene cruz. Sigue el texto, versículos 35 y 36, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, por causa de mí y del evangelio, la salvará, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, seguir a Jesús es optar por el bien supremo. Cuando camino a su lado no estoy eligiendo el camino más fácil, sino el mejor. La cruz que cada uno de nosotros debemos cargar es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza en nuestras vidas para santificarnos día a día. Y la predicación del Evangelio es la marca de un discípulo de Jesús. La predicación del Evangelio es la marca de un discípulo de Jesús. Así como los animales cuando los yerran en el campo, que le marcan en el cuero y hasta que el animal se muere, la marca queda siempre ahí. Nosotros como discípulos de Jesús debemos llevar sobre nosotros la marca del Evangelio. La gente debe poder ver esa marca para poder decir, él pertenece a Cristo, él no piensa como yo. Este es un salmón, este nada en contra de la corriente. Es distinto. Seguir a Jesús es hacer de él. Hablamos al principio de las personas con las que uno habla porque tienen conflictos. Y se reduce a esto. No hay gozo sin cruz. No hay propósito en la vida sin cruz. No hay evangelio sin cruz. Seguir a Jesús es hacer de él mi propósito, la razón de mi existencia, el depósito de mi amor, hacer de Jesús mi pasión. Que el Señor, hermanos, nos cumpla en nosotros este deseo de Pedro, de 1 de Pedro 5:10, donde Pedro dice a la iglesia esparcida, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.